Y lo vamos a hacer en el libro Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, vamos a leerlo en dos capítulos, 21 y 22. Y conforme vaya leyendo Segunda de Reyes, se va poniendo de pie para que en honra a la palabra el Señor nos hable en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 21. Lo leemos verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Amén, iglesia. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Verso 19 del mismo capítulo 21, solo continúa más abajo. Dice el verso 19: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Capítulo 22, verso 1 y 2 dicen: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Vamos a orar en esta hora, pedirle a Dios que Dios se glorifique, que Dios nos hable y que Dios disponga en su corazón el comprender la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia en cada uno de nosotros, por permitirnos, Señor, en esta mañana abrir nuestros labios delante de ti para honrarte, para glorificarte, Señor, para suplicarte a ti misericordia por nuestras vidas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora, Señor, hables a cada uno de nosotros, obres en nuestras vidas, inyectes tu palabra, Señor, y nos hagas cambiar, nos hagas ser mejores cada día, podamos, Señor, llegar hasta esa posición de menos que nada. Te ruego en el nombre de Jesús que obres en cada vida, en cada corazón y en cada mente, y en tu gracia, Señor, recibamos esa bendición de ser adoptados como hijos de Dios, y que en tu gracia, Señor, ese perdón llegue a cada uno de nosotros. Quita toda religiosidad, quita todo pecado, aleja toda maldad, Señor, de este lugar.
y sé tú glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Y le voy a pedir que se agarre firme. Porque Dios es grande, es maravilloso, ya lo oímos en el campo, y su majestad debe de ser honrada por cada uno de nosotros. Y usted podrá decirme que a veces no se entiende por qué el actuar de las personas, primero en el mundo, tienen una forma de ser tan rara. Y siempre se inclinan, como dice el Señor, a hacer siempre lo malo delante de Dios. Pero lo que es más curioso aún todavía es que los que ostentamos un título como hijos de Dios, que los que hemos sido escogidos por el Señor para la alabanza de su gloria, también actuemos en forma equivocada, también actuemos en forma rara delante de Dios y delante de los hombres. ¿No se ha preguntado usted por qué actúa de la manera que actúa? ¿Por qué hace lo contrario a lo que Dios le ha establecido? ¿O por qué aún usted sigue moldes o matrices en su vida que no son de edificación para usted, y que lo más probable es que un día lo hagan sucumbir? Es por ello que en esta preciosa mañana queremos ver algo con respecto a esa matriz, a ese legado que nosotros hemos venido siguiendo y que lo hemos denominado quebrando las matrices del pasado. Amén. Quebrando las matrices del pasado. Una matriz es un molde, es un modelo de vida, algo que sirve para proyectarnos, para hacer acciones o cosas que nos sirvan en un futuro o en la vida presente para ser mejores o para tener mejores cosas en su funcionamiento, o para los que fabrican, hacen una matriz y fabrican determinadas cosas de un mismo modelo y de un mismo accionar, para que no se desvirtúe o no se pierda el objetivo que queremos llevar. Cuando yo leía estas tres porcioncitas que acabamos de leer, encontramos a tres hombres que fueron reyes en su momento, reyes del pueblo escogido de Dios. Pero encontramos a un primero que creó un molde de vida que no era acorde a lo que Dios había establecido en su palabra. Luego encontramos a un segundo rey, Amón, hijo del primero, hijo de Manasés, que tuvo la oportunidad de romper el esquema, romper ese molde, romper esa matriz y hacer lo contrario a lo que su padre había hecho. Pero dice la Biblia que en lugar de cambiar el curso de las cosas, siguió el modelo de vida que su padre había llevado.
Por ende, se convirtió en un fracasado, en un derrotado, al igual que su padre. Y más adelante, en el capítulo 22, encontramos a Josías, que ya hemos hablado en varias oportunidades de él, un rey de 8 años, que decíamos la vez pasada, que nos podrá enseñar un rey de 8 años, tal vez en comprar papelotes, le dicen ustedes por acá, o a jugar canicas, trompo, cualquier juego infantil. Pero que el profeta dijo: yo me sujeto al rey de 8 años, porque no veo al rey de 8 años, sino al que está sobre el rey, que tiene 8 años. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pero lo importante de Josías es el hecho de que él era el nieto de Manasés, el hijo de Amón. Y si hay democracia en los reinados, pues 2 tendrían que haber vencido a 1. Y Josías tendría que haber seguido el mismo molde que su padre, el mismo molde que su abuelo. Y hubiese tenido que ser otro rey más corrupto, pecador, sinvergüenza, agorero, como todo lo que fue su abuelo. Pero dice la Biblia que Josías rompió el esquema, rompió la matriz, quebró la matriz e hizo lo recto delante de los ojos de Dios, e hizo todo lo que Dios le había establecido, a tal grado que fue, dice, el agrado de Dios. Como seres humanos, nosotros también elaboramos matrices. Nosotros también elaboramos modelos de vida. Especialmente los padres queremos llevar a nuestros hijos en base a un patrón. Y cuando se equivocan, le dicen al hijo: no tengo la culpa. Yo sigo lo que mis padres me enseñaron. Y aunque pudiera ser una salida, en realidad no sirve de nada, porque el hijo, el nieto, el bisnieto y todos los que sigan ese legado, ese patrón equivocado, tarde o temprano sucumbirán. Es cierto que también hemos seguido patrones por nuestra propia cuenta malos, porque hemos copiado al vecino, copiamos actitudes de nuestro maestro, que es el otro padre que nosotros tuvimos cuando íbamos a la escuela, y que tuvo el deber de enseñarnos el camino correcto, pero también indujo patrones equivocados, patrones raros que no estaban a la altura de Dios. Y por ende, venimos y nuestro actuar en el presente también desglosa una serie de actitudes que no están a la altura de Dios y que nos han llevado a sufrir consecuencias, a tener tristeza en nuestra vida, a vivir experiencias desagradables. Tal vez muchos actualmente son fracasados, derrotados, viven en un mundo en el cual para ellos ni les va ni les viene. Se levantan, se acuestan, no hay un objetivo en su vida, no hay nada que les alegra. Su vida ya se adaptaron a eso, a ser un desastre, y nada
aparentemente los va a hacer salir de ahí. Pero nosotros, que hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, que hemos experimentado la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, que Dios nos ha permitido que vayamos rompiendo esquemas, rompiendo moldes, que vayamos avanzando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta buscar y querer alcanzar la altura del varón perfecto. Sin embargo, todavía hay secuelas, todavía hay personas que, a pesar de que Dios está tocando a su puerta y de que Dios está tocando sus corazones para que reciban de Dios, para que Dios los bendiga abundantemente, para que Dios derrame de su amor, de su bondad y de su misericordia, todavía bloquean su corazón, todavía bloquean su mente, todavía bloquean su vida y dicen: no, esto no lo puedo percibir porque esto está en contra de aquello que me enseñaron mis padres. ¿Quién le ha dicho a usted que todo lo que le enseñaron sus padres estaba correcto? ¿Y quién le ha dicho a usted que sus padres eran seres perfectos que no se podían equivocar? Recuerdan que hace unos días nosotros hablábamos acerca de aprender de las experiencias de los demás. Y de los errores de nuestros padres nosotros deberíamos de aprender. Porque papá se equivocó, yo también tengo que equivocarme. Porque el maestro se equivocó, yo también tengo que equivocarme. Porque todo el mundo se equivoca, yo también voy a equivocarme. No puede ser. No puede ser. Pero eso es lo que hizo estos tres reyes. Los primeros dos, el uno elaboró una matriz de vida, que si usted lo lee conmigo allá en el capítulo 21, va a encontrar que dice que Manasés, verso 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 3, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Verso 4, edificó altares en la casa de Jehová. Verso 5, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y esto es más grave todavía, oiga. Y pasó a su hijo por fuego y lo sacrificó para dioses ajenos. Alguien que venía de la secuela de Dios, alguien que venía con una enseñanza, con una cobertura de Dios para su vida, decidió dejar a Dios a un lado, decidió dejar a Dios por todas las cosas y seguir un patrón de vida que él mismo creó, y que eso mismo lo llevó a la tumba. Yo quiero preguntarte a ti, ¿y cómo es tu patrón de vida? ¿Cómo es la matriz que tú has agarrado de vida? ¿Quieres seguir la misma secuencia que siguieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y qué sé yo cuántas generaciones atrás? ¿O quieres vivir una nueva matriz, un nuevo legado que viene de la gloria de Dios y que desciende a tu vida y que quiere bendecirte en todo momento y en todo lugar? Cuando nosotros vemos tipos de personas que, aunque me digan, no, es que son de diferente carácter y hay que ser tolerante con todos los caracteres, sí, esa es mi función, esa es mi labor,
Y tengo que tratar de entenderlos a todos, aunque tengan diferentes pensamientos y aunque tengan diferentes caracteres y tengan diferentes actitudes. Pero el que yo lo tolere no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que usted hace. Y si yo no estoy de acuerdo, ya se puede imaginar si Dios estará de acuerdo con sus actitudes. Porque Dios no va a permitir que nosotros pongamos ídolos en este lugar. Dios no va a permitir que nosotros contaminemos lo que Él está creando para la gloria de su nombre. Ni mucho menos te va a permitir a ti que contamines el altar que eres tú mismo. Ni va a permitirte a ti que tú contamines, que tú lleves este altar a sucumbir en el pecado y la miseria, solo porque tú quieres seguir un legado que tus padres dejaron, que tus padres se equivocaron, o que todos aquellos que tuvieron que ver en tu vida introdujeron sin meditar si era bueno o era malo para nuestras vidas. ¿No leíste tú en la palabra de Dios que cuando Dios empezó a crear las cosas, todo lo que Él creó, dice la Biblia, comenzó desde el primer día, hizo tal cosa, y dice, y vio Dios que era bueno? Y vio Dios que era bueno. Y llegó al segundo día y creó y dijo, y vio Dios que era bueno. Y llegó al tercer día, al cuarto día, al quinto día, y todo lo que Dios creó, dice la Biblia, vio Dios que era bueno. El problema nuestro es que nosotros no meditamos si es bueno o es malo. Nosotros no meditamos si lo que estamos haciendo está correcto o está incorrecto. Nos dejamos ir como aquellos animalitos que llegan a un potrero nuevo y hacen lo que quieren, son rebeldes, son berrinchudos, pero no hay nada que los pueda enderezar. Nosotros no somos animalitos, nosotros somos hijos de Dios, lavados en la sangre del Cordero, buscados por Dios para ser una nación santa, linaje de Dios. Y que nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra vida debe de ser diferente delante del Señor. Cuando uno se le acerca a una persona y se le dice, mire hermanito, tenga cuidado, lo que está haciendo le va a hacer daño. ¿Y qué me va a decir usted a mí? Si yo ya tomé el control de mi vida y puedo hacer las cosas y ya tengo solucionado todo. No, ninguno de los hombres podemos hacer las cosas por sí solo. Si no vamos de la mano con Dios, si no vamos buscando la cobertura de Dios, nuestra vida irá de derrota en derrota y de fracaso en fracaso hasta que un día sucumbamos y podamos terminar muertos. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú corrijas cada una de esas acciones, que tú corrijas cada uno de esos detalles, que tú corrijas tus actitudes y te des cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. En la vida hay dos tipos de personas: los que siguen una forma humana de vida, los que siguen una serie de tradiciones y rituales que en nada le abonan, aquellos que ni les va ni les viene, y así como dice el dicho, ¿dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Que copian las actitudes de los demás, siempre tienen el oído puesto para ver qué comentó el vecino para agarrarlo para mí, o siempre están viviendo un nivel de competencia con el vecino, con el compañero de trabajo, con el miembro de la iglesia, sin meditar que lo que vamos a poner en práctica puede ser bueno o malo para tu vida. Y es duro cuando
después de que hemos emprendido determinadas acciones y estamos viendo todo aquello que viene a nuestra vida y nos está lloviendo sobre mojado, en lugar de detenernos, decimos: ya voy a solucionar esto. Hermanito, deténgase. No, hermano, no se preocupe, ya lo tengo controlado. Y eso es lo que Satanás quiere de ti, que tú creas que puedes hacer todo lejos de Dios, porque Satanás, y que el Señor lo reprenda, lo que quiere es tu alma y quiere que tú te alejes de Él. Y Él siempre va a endulzarte el corazón, siempre va a endulzarte el cerebro, siempre va a endulzar tu vida, mientras tú caes en sus garras y después te destruye. Por eso es que dice la Biblia que múltiples son los caminos que llevan a la perdición, pero largo y angosto y hasta escabroso es el camino que lleva hacia la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el camino que Dios te ha señalado a ti. Ese es el camino que Dios ha puesto en tus manos para que tú sigas el curso que Dios señala y puedas llegar a la meta y puedas llegar a la altura y ser un verdadero hijo de Dios, salvo por la sangre de Cristo. Esto no es un concurso. Eso no es una competencia en la cual yo voy a hacer las cosas mejor que mis otros hermanos y al final, por vivir en un nivel de competencia, me olvido de la esencia de Dios y me olvido de las glorias de Dios para nuestra vida. Dios quiere que tú rompas todo esquema que pueda dañar tu vida, todo esquema que pueda entorpecer esa bendición de Dios para ti, que rompas todo legado de herencia que no sea constructivo a tu vida. Por eso es que los cristianos, oiga eso, los cristianos debemos de renovarnos cada día delante del Señor. Debemos de vivir bajo la cobertura de Dios y renovarnos y decirle al Señor: mira, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Probablemente no me he dado cuenta, pero siento que mi vida ha retrocedido. Y yo quiero que tú obres en mí y me renueves y cambies mi corazón una vez más y me inyectes amor, bondad, misericordia para seguir adelante en esa labor que tú me has encomendado. Renovarnos delante del Señor, romper toda matriz del pasado, romper toda matriz antigua que daña nuestra vida. Yo quiero decirle algo. Yo sé que la mayoría de ustedes vienen de una herencia religiosa. Amén. Una herencia religiosa que, si usted la busca en la Biblia, por eso muchos la han comparado con la ramera, en la que se vende a las naciones, pero no es en realidad nada de eso, aunque se parezca. Lo dice la Biblia que su legado es blasfemo, es herético, porque tienen culto a los muertos, porque dejaron a Dios hace mucho tiempo e introdujeron ídolos en sus vidas y en sus templos. Y ese clero sacerdotal que es un ultraje a Dios, porque le están diciendo a Dios que Dios no está con ellos y ellos siguen el curso de las cosas. Sin embargo, muchos dicen: no, si está bueno, si son los mismos hijos de Dios. ¿Cómo van a ser los hijos de Dios si han dejado a Dios desde hace mucho tiempo y su legado es otro que no está a la altura del Señor? Que al igual que Manasés, al igual que Amón,
hacen lo malo delante de los ojos de Dios y viven rituales y viven tradiciones que no alegran ni agradan al Señor. Porque Dios lo que quiere de ti no son ni tus reales, ni son ni tus bienes, ni son todo aquello material que tú puedas tener. Lo que Dios quiere es un corazón constrito y humillado, que ábrase y que esté siempre dispuesto a agradar y a llevar alabanza y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un corazón dispuesto que siempre esté humillado delante del Señor, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas y el Señor derrame misericordia y te bendiga sobreabundantemente como tú deseas ser bendecido. Si Dios hubiese venido para seguir una secuencia ritualista, una secuencia pagana, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario, si al final Él iba a ser otro fracasado. El Cristo de la gloria, ese Cristo precioso que un día subió a la cruz del Calvario, rompió todo esquema de tradición, rompió todo esquema de maldad, rompió todo esquema de pecado. Por eso no le entendieron, por eso no le comprendieron, porque Él vino rompiendo matrices, Él vino rompiendo esquemas del pasado y dejó los rituales a un lado. Y se desbordó en las manos del Criador para que Dios se glorificara y fuera el canal de bendición para cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos la misma herencia. Nosotros también tenemos el mismo legado de Cristo. Cambiar el curso de las cosas. Dejar todo lo ritualista a un lado, dejar todo lo malo a un lado, romper con todo esquema del pasado que nos hunda, romper con todo esquema del pasado que nos daña y buscar la gloria de Dios para nuestras vidas. ¿No te has fijado, para aquellos que han tenido una cajetilla de cigarros en las manos, que allí en letritas chiquitas dice fumar puede ser dañino para la salud, y que al que fuma le vale? Más cigarros se pone en la boca y más consume y más negro tiene los pulmones. No le importa. El que consume droga sabe que la droga lo está matando, lo está consumiendo, pero es un molde que él agarró. Que él dice sentirse feliz en ese momento, pero no puede haber felicidad cuando hay destrucción del cuerpo y hay destrucción del alma. ¿Y qué hay de aquellos jovencitos que se sienten felices sajándose la piel, llamados, mal llamados emos y qué sé yo cuántas cosas más, que se dañan, que se maltratan, y que ellos dicen que lo hacen porque así se sienten felices, destruyéndose a sí mismos? ¿Crees tú que eso será felicidad? El que tú copies un esquema que va a dañar tu vida, que tú copies un esquema que va a dañar tu corazón, tu alma, y que te va a alejar de Dios. De ninguna manera. Y aunque los moldes sean establecidos por nosotros, y aunque los moldes quieran hacer de nosotros personas que puedan continuar en una vida, y no importa lo que al final nosotros podamos ser, ese molde debe de ser destruido. Ese molde debe de ser quebrado, cambiado. Ya les contaba lo que mi mamá o mi abuelita, porque eran las dos cosas conmigo. Ella era seguidora de la iglesia sumamente antigua y caminaba en su becerro de este alto un crucifijo que ya no se sabía de qué color era. Lo pintaban al gusto de aquel que llegaba a ser el que todavía cobraba por eso. Unos días era color rosa, otros días era cenizo, ya no se sabía de qué color era. Y a mi abuelita todo le podía faltar menos el becerro. Donde nos trasladábamos era lo primero que cuidaba.
Pero un día el Señor llegó a su vida. Un día el Señor cambió el curso de las cosas y le entregó su vida a Cristo. Y empezó a disfrutar las experiencias y empezó a disfrutar los cambios en su vida. Pero oiga esto, el muñeco seguía en casa y no lo había botado. Y mi mamá me decía, ¿y por qué no le decís que lo bote? Y le dije, que es tuyo acaso. Déjalo. Ella va a tomar la decisión cuando lo va a hacer. Cuando Dios llegue hasta ese punto, a ese clímax en el cual en su corazón haya la necesidad cada vez más de buscar esa gloria de Dios, ella misma lo va a hacer pedazos. A los 6 meses de ser cristiana, nos dice un día, hombre, yo soy boba, soy cristiana, alabo a Dios, disfruto a Dios y todavía ando con esta cosa, lo voy a regalar. Entonces le digo, le vas a trasladar el pecado a otro. Está bueno el legado. Y entonces lo entendió, lo agarró del cuello, ¡pum!, y se acabó. Se acabó el becerro en la casa de iglesia. Porque Dios comenzó a reinar en nuestras vidas y Dios empezó a cambiar el curso de las cosas y Dios empezó a cambiar todo esquema de pecado, todo esquema de miseria, todo esquema de derrota, porque Dios tomó el control de nuestras vidas. Yo miraba a este rey Manasés, que tuvo herencias positivas de su padre, porque el rey Ezequías era el padre de Manasés y él había derribado todos los ídolos y los altares que se habían creado en Israel. Pero Manasés decidió crear una nueva matriz, crear un nuevo molde de vida, donde ya lo leímos, volvió a establecer altares, violentó la casa de Dios, sacrificó su propio hijo. Era tan terrible como una tempestad que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. El problema es que desagradó a Dios y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. En la actualidad, el mundo se jacta de tener matrices, se jacta de tener modelos de vida, y muchos dicen, no, si es que la intelectualidad es muy importante para mí, y ahí se aferran. Otros se incluyen socialmente, otros se incluyen en una forma religiosa, y cada uno busca un esquema que considera que va a ser mejor para su vida. Y lo peor de todo es que dentro del esquema, el aparato que ellos mismos crean, introducen a los hijos, introducen a los nietos y introducen a todos aquellos que se les quieren juntar. Pero ningún esquema es bueno si Dios no está de por medio. Ningún esquema es bueno si Dios no derrama su misericordia sobre ella. Ese es el esquema que Manasés creó. Un esquema de corrupción, un esquema de pecado, un esquema de adoración a imágenes, un esquema de adivinación y de agoreros que él mismo instituyó. O sea, eso de la brujería no es algo nuevo, viene de antaño, donde aún hasta el pueblo de Israel se vendió a Satanás, y el pueblo de Israel también introdujo adivinos y agoreros y charlatanes en medio de su pueblo, desagradando con ello a Dios. Pero el hijo que tuvo la oportunidad, el hijo que tuvo la oportunidad de cambiar las cosas, de ver que había sucumbido su hermano, de ver que su padre había asesinado a su hermano, ofreciéndolo en sacrificio, pasándolo por fuego.
en lugar de cambiar las cosas, siguió los pasos de su padre, siguió los pasos de la mentira, siguió los pasos de la falsedad, siguió los pasos de todo aquello que era contaminante a su vida. Y al igual, un día tuvo que sucumbir, un día tuvo que morir. Para ir finalizando, dice la Biblia ya en el verso 22, capítulo 22, perdón, que cuando Josías comenzó a reinar, dice, tenía 8 años. 8 años, o sea, un bebé. Ni siquiera había salido de la niñez, ni siquiera había pensado a experimentar qué era lo bueno o qué era lo malo. Pero dice la Biblia que este Josías reinó 31 años sobre Israel, y él rompió el esquema. Él rompió la matriz del pasado y él decidió no seguir los pasos de su padre, ni seguir los pasos de su abuelo, ni seguir los pasos de una generación de reyes que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, sino que empezó a cambiar las cosas. Y empezó a derribar todos los altares, y empezó a hacer muchas cosas buenas en Israel. Y dice la Biblia que agradó a Dios en todo lo que él había hecho. ¿Te has preguntado tú, cuando tú decidiste romper el esquema de esa religión falacia, mentirosa, que ha venido sucumbiendo al ser humano y que no le enseña al ser humano que debe de humillarse delante de Dios, porque igual da andar con un crucifijo colgado y andar con una botella en la mano, igual da andar en pecado, en miseria, pero todavía se sigue diciendo que es cristiano? Cuando el sacerdote igual bendice una casa de oración, igual va a bendecir un tugurio de maldad y de pecado. ¿Cómo Dios se va a agradar en un esquema de eso? Cuando su hijo es deshonrado, cuando es vituperada la sangre de Cristo, cuando se tiene de menos el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Pero cuando tú rompiste ese esquema y tú decidiste abrir tu corazón delante de Dios, Dios se glorificó en tu vida, te perdonó y te adoptó como su hijo. Y Dios quiere que cada día tú avances y seas como Josías, que hacen lo recto delante de Dios, que hacen lo recto delante de Jehová y que esperan siempre de Jehová todas sus misericordias. Nos gozamos de vivir bajo la cobertura de Dios. Nos gozamos de dejar esquemas baratos y mundanos y reprobos que han dañado y dañan la vida del ser humano. Nos depositamos en las manos de Jehová, en las manos de ese Cristo glorioso, en las manos del Espíritu Santo, para que moldee nuestras vidas, redarguye el pecado y nos señale cada uno de nuestros defectos. Si tú quieres vivir un esquema viejo, allá tú. Pero recuerda una cosa: nadie se le ha escapado a Jehová.